Ok, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar siempre puntuales a la clase de programación orientada a objetos, perdón. Sean bienvenidos, les saluda Raúl Castillo. Vamos a estar esta hora por acá tratando de solventar algunas inquietudes, algunos comentarios que he recibido por ahí en la plataforma, algunos relativos con las estructuras repetitivas, más que todo relacionadas con el do while y con el for. Pues vamos a tratar de aprovechar esta sesión para hacer algunos ejercicios y que eso les ayude a solventar a ustedes los ejercicios que les van a quedar propuestos. No sin antes, pues, agradecer a los que tienen el tiempo de escribir y pues expresar sus inquietudes y tomar la sinceridad. Cuando algo no se entiende, pues lo más lógico es preguntar, decir que si podemos quizás repasar esos términos, y eso es lo que vamos a hacer pues para aprovechar, y ya que esto no se trata de solo de ir cubriendo la parte de la asignatura, sino que también el objetivo es pues que cada uno de ustedes asimile el uso de estas instrucciones. Pues esto siempre se los he recalcado que es bastante fundamental dentro de lo que es la carrera de la programación, dentro de lo que es la ingeniería, dentro de lo que es la licenciatura o cualquier técnico que implique programación. E independientemente del lenguaje, las estructuras de control, tanto condicionales como repetitivas, son una base muy fundamental, y les comento pues porque de pronto llegamos a bastante tiempo en la carrera y muchas veces seguimos teniendo problemas con ese tipo de estructuras. Entonces, por eso vamos a tratar de orientarlos un poco más y de esa manera, pues, tratar de que todo salga de la mejor manera. No sé, ¿les parece? Excelente. Ok. ¿Qué le parece, Valeria o Gabriela? A mí me parece bien. Sí, está bien, está bien. Bien, licenciado. ¿Está bien? Y Alejandra, Valeria Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, Lee, que está bien. Ok, perfecto. Bueno, ¿se recuerdan que en una clase creo que hace 2 o 3 clases, quizás un poquito más, les dejé una parte que tenían que investigar? Más allá de investigar era, bueno, descubrir o saber qué hacía esa instrucción? La estoy poniendo ahorita en el chat. La instrucción def. ¿Alguien averiguó para qué era? ¿Para qué se utilizaba? ¿Nadie? ¿No se recuerda? Ok. El silencio me dice que no, ¿verdad? Que quizás se les olvidó, ¿verdad? Pero es importante siempre que cada vez que tengamos alguna asignación, pues que la revisemos por ahí y le saquemos el máximo provecho. Ok. Voy a presentar mi pantalla para que veamos unos conceptos los cuales van a estar en un material disponible. Ahorita los voy a tomar de la fuente o de algún libro, no importa la fuente, al final siempre es la misma teoría, el mismo significado, la misma sintaxis. Lo que cambia son los planteamientos, los ejercicios o ese tipo de cosas, pero al final siempre es lo mismo. Voy a tocar este tema que tiene que ver con las funciones. A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado algo de funciones alguna vez? Métodos, funciones, procedimientos. No, licenciado. ¿No? Fundamentos de programación, algo de métodos, funciones. No. Ok. Veamos. La parte fundamental de esto consiste en lo siguiente. ¿Se recuerdan que ya voy a hablar del término del def, para qué me va a servir? Pero tenemos que recalcar esto, ¿verdad?
Una función en cualquier lenguaje de programación siempre va a ser una estructura de código, es decir, un bloque de código que va a estar disponible, por así decirlo, cuando el usuario la mande a llamar, es decir, cuando dentro de un programa se mande a llamar esa función. ¿Y qué es lo que va a ejecutar esa función? Pues lógicamente va a ejecutar el bloque de código que esté asociado con ella. Y dentro de ese podemos hablar nosotros que tanto los procedimientos, por así decirlo, las funciones pueden tener uno o muchos o ningún argumento como entrada. Es decir, cuando hablamos de argumentos estamos hablando nosotros como parámetros que le vamos a pasar a la función para que ella nos devuelva un resultado. Siempre la función nos va a devolver un resultado. Por eso menciona acá que las funciones son un componente muy importante en este paradigma de programación, que es la programación estructurada, pero que igual en los lenguajes de programación orientado a objetos siempre está. Siempre necesitamos de las funciones para volver. En el caso de Python, ya vamos a ver que lo interesante de cómo es que funciona este tipo de instrucciones. ¿Ok? Luego, un poco más hablando de esto, hablamos de la sentencia def. Es decir, la parte esta de esta instrucción def, pues en términos generales siempre se va a utilizar o va a ser usada para crear objetos. Ya dijimos que en Python todos los elementos pertenecen o derivan de una clase. Y lo que nosotros ocupamos de una clase, pues lógicamente son objetos. Entonces, estos objetos o estas clases que son definidas por el usuario van a tener esto. Es decir, siempre nosotros vamos a tener la necesidad de utilizar esas sentencias def. Y por ejemplo, acá me pone cómo debe de ser la instrucción. Cuando hablamos def, vean la palabra reservada def, tenemos un nombre. Este puede ser un nombre de función, puede ser el nombre de un objeto, etcétera, porque lo estamos creando. Entonces, cuando nosotros veamos en un programa esta parte de def, estamos indicando que estamos creando ya sea un objeto, en este caso una función que siempre es un objeto, y puede contener, acá dice lista de parámetros, que es lo mismo que dijimos, que puede tener 0, 1 o muchos parámetros. Y luego, aquí están las sentencias que pertenecen a la función. Y lógicamente, el return lo que nos devuelve es el resultado de todo el bloque de código que se escribe. Algo bien importante es que las funciones, al igual que las estructuras condicionales o repetitivas, deben de tener una indentación. Es decir, deben de tener la parte de lo que mencionamos, por ejemplo, cuando ponemos esto, la indentación. Me refiero a esto. Que yo creo la función y él automáticamente va a crear una indentación. Ahora, si nosotros vemos acá, la sintaxis incluye siempre, vean, después del paréntesis, los dos puntos. Eso es importante, también va ahí los dos puntos. Y luego, acá, por ejemplo, me pone los resultados o la explicación del pequeño código que tenemos acá. Y lo vamos a hacer a través de algún ejemplo. Ese ejemplo, pues, lógicamente lo vamos a llevar a la práctica para que vean cómo funciona. De manera sencilla y poco a poco vamos a ir viendo cómo es que interviene en esta parte de la función. No sé si estamos de acuerdo con eso. ¿Ok? Sí. Perfecto. Sí. Veamos entonces. Veamos acá. ¿Algún comentario? En mi caso, realizar la investigación de ser una sentencia ejecutable, dice, ¿ok? Que permite crear objetos, Marielo, ¿ok? Que permite crear objetos dentro de lo que es Python, ¿sí?
Ok, ahora bien, vamos a ir entonces a la parte de poner en práctica, digámoslo así, la parte de las funciones. Primero vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a utilizar la estructura for y después vamos a utilizar la parte de la estructura do while. Ok, vayamos a nuestro IDE entonces. Voy a crear un nuevo archivo, le voy a poner alguien al otro día hacía tabla multiplicar, ok. .py. Voy a crear una tabla de multiplicar, un programa que me permita crear una tabla de multiplicar, así como esa que estamos viendo acá. Ok, vamos a eliminar acá. Y ahora, fijémonos. Acá no voy a hacer uso del def, solo lo voy a mostrar como un ejemplo para repasar la estructura repetitiva. Ok, entonces decimos nosotros que yo necesito un programa que me permita mostrar las tablas o una tabla de multiplicar X. Ok, entonces vayamos. Vamos a crear una variable que se va a llamar número y luego acá va a ser de tipo entero y esto, lógicamente, el input. Acá le decimos que ingrese un número. Ok, ingrese un número. Ok, entonces ahí solo hemos capturado la parte de lo que va a digitar el usuario. Ponemos un for. Ok, y creamos una variable que puede ser i, x, m, j, el que ustedes quieren, en un rango. ¿Se recuerdan del range? Ok, y le vamos a decir que desde el 0, al 11, o desde el 1. Lo voy a dejar así por el momento. Ok, y ojo, acá vienen los dos puntos, y luego aquí viene la cuestión que va a ser la multiplicación. Entonces creamos una variable que se llame, por ejemplo, resultado, digamos así, va a ser igual al valor que lleva ahí y ese valor que lleva ahí lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por el número que ha digitado el usuario. ¿Ok? Y eso sería básicamente para determinar la tabla de multiplicar. Ahora, vamos a imprimir algo acá. En esta impresión, fíjense bien, va a tener una situación acá, que ya les voy a explicar para qué sirve esto. Fijémonos, voy a poner un porcentaje de espacio, una X mayúscula que representa la multiplicación, pero de formato string, nada más para representar un resultado. Fijémonos bien, pongo otra D y aquí pongo un igual. ¿De quién? De otra D. ¿Ok? Ahora, considerando esto, yo en esta sintaxis necesito otro porcentaje acá y otro paréntesis. Ya les explico ahí. Por ejemplo, el porcentaje de significa que nosotros estamos... existen dos formas como de formatear, digamos, en este caso, números de representar valores. En este caso, yo estoy representando el porcentaje de significa que son decimales, o sea, como float, los valores que voy a representar. Si yo quisiera representar enteros, entonces puedo representarlos con una I y no pasa nada. ¿Ok? Acá, con una I. Y esto, paréntesis que he creado acá, es donde yo le voy a pasar los parámetros de esa función que permite formatear los números. Y luego tenemos y tenemos la parte de, sería resultado. ¿Ok? Básicamente esto me permitiría a mí, veamos, vamos a ver. Dice que ingrese un número, vamos a poner el número 8. Y vean, ahí puso 8. Empieza del 0, entonces no nos interesa el 0, nos interesa del 1 al 11.
¿ok? Vamos a limpiar esta parte acá y vamos a ejecutar. Y ahora vamos a escribir cualquier otro número, por ejemplo el 9, y vean, entonces ahí él hace la multiplicación de la tabla que nosotros hemos, de que el usuario ha seleccionado. Esa es una forma como hacerlo a través del bucle for. Entonces, recordémoslos, dije que también puedo poner D y D, ¿ok? Lo vamos a guardar y lo vamos a ejecutar. Aquí le voy a poner un 5 y aquí tengo la tabla de el 5. Entonces, no da ningún problema porque los valores que está conteniendo el resultado y todo esto son de tipo enteros. Si hubieran decimales y yo pongo acá una i, entonces sí me va a dar un error porque un entero no puede contener un decimal o un float, pero un float sí puede contener a un entero. ¿Ok? Esa es la parte relativa a lo que es esta parte. Ahora, para profundizar en esto, por ejemplo, podemos ver acá. ¿Cuál es la diferencia entre y el porcentaje y de? Y entonces aquí me dice lo mismo, que esto viene heredado de un lenguaje C, porque en estos lenguajes utilizaban esta instrucción, que era un scanf, pero que acá nosotros en Python ya no lo tenemos. Y estos son los nuevos, acá. Pero igualmente dice que se abandonó el soporte y solo se quedaron con I y con la D. Por ahí el str format siempre funciona y ya lo vamos a probar, ya lo vamos a probar para que vean cómo es que funciona esta parte. ¿Ok? Entonces, esto es para profundizar siempre que tengamos dudas, vayamos a cualquier sitio de internet que nos brinde información al respecto y eso nos va a ayudar mucho a despejar bastante dudas. ¿Ok? Vayamos otra vez al código acá. Vamos a crear, digámoslo así, otro programita. Voy a guardar este y voy a cerrar algunos acá porque ya hay muchos. Ok, ese es el que tenemos ahorita y aquí vamos a crear otro. Siempre vamos a poner tabla multiplicar 2.py. Ahora bien, ¿qué era lo que nosotros vamos a hacer acá? Fíjense bien, vamos a crear una estructura un poco más compleja donde vamos a poner o donde vamos a hacer uso de una función. Ya dijimos que una función ejecuta un bloque de código. Ok, lo primero que nosotros necesitamos, por ejemplo, sería, vamos a definir una función con def. Ok, entonces, como vamos a definir una función, esa función le vamos a llamar imprimir tabla. Ok, y acá le pasamos un parámetro. Este parámetro puede ser cualquiera. Le voy a poner número, 2 puntos, vean la función, y él solo hace la indentación. ¿Ok? Ahora, como voy a utilizar una estructura do while, y suponemos que llegan hasta el 10 los múltiplos, entonces voy a crear un límite, donde el límite puede ser cualquier nombre que sea válido, al ser igual a 10, y voy a crear una que se llame contador, que va a llevar el control hasta llegar o hasta que la condición se cumpla. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Hay alguna duda ahí? No, ¿verdad? Okay. Empezamos con un while y le decimos que el while contador, es decir, que se ejecute mientras el contador sea menor o igual ¿a quién? Al límite, 2 puntos. ¿Ok?
Ahora bien, si ustedes ven la estructura, ven aquí hay una indentación de esto, de la función, y dentro de while hace su propia indentación para no confundir las líneas de comando. Eso es sumamente importante. Entonces aquí hacemos las operaciones. Por ejemplo, ponemos que el resultado, saqué una variable que se llame resultado, igual que en el for, digamos que el resultado va a ser igual a contador por el número. ¿Ok? Y ahora mandamos un print. ¿De quién mandamos un print? Por ejemplo, ¿se recuerdan que había una parte relativa al, ¿cómo se llama? Al format, al que vimos allá en la teoría, de que era por compatibilidad o porque ya estaba en obsolescencia, pero que sin embargo funcionaba. ¿Ok? Abro unas comillas, voy a poner unas llaves acá, que representan, digamos, como los parámetros que voy a, que se van a como multiplicar. Acá pongo otra X y acá, por ejemplo, voy a poner otras llaves, simbolizando así como decirles la parte de lo que se va a mostrar en la pantalla, por decir 5 por 1 igual, y luego el valor que necesitamos, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Sí, Lick. Ok. Ahora, después de estas partes de acá, le vamos a poner un punto format, ¿ok? Y vamos a pasar por parámetro, acá, todas las variables, que en este caso serían número, separados por coma, el contador y la parte de resultado, ¿ok? Y ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos incrementar el contador cada vez que imprima. Contador va a ser igual a él mismo, podemos hacerlo así, más 1, digamos. ¿Ok? Y ahora, si ustedes ven ahí, si nosotros tenemos esto acá, lo voy a ejecutar así como está. ¿Ok? Lo voy a ejecutar así como está. Y ya van a ver lo que va a pasar. ¿Por qué no imprime nada? Porque no he pasado este número, esta función no está haciendo absolutamente nada. O sea, no está indicando, como por así decirlo, un valor. Yo necesito imprimir la parte de la función. Entonces me regreso hasta acá y le digo, voy a mandar a llamar la función. Aquí está, imprimir, perdón. Le digo imprimir tabla y le mando el parámetro. En este caso, yo le puedo poner aquí cualquier número. Voy a poner el 5 ahí. Y le voy a decir ahora que lo ejecute. Y ahora sí, vean, sí salió el 5 por 1. Aquí me hace falta la parte del igual, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que a través de esto, digámoslo así, nosotros podamos representar cualquier valor? Porque si ustedes se fijan acá, no tiene ninguna lógica. Es decir, ningún dinamismo, porque yo le tengo que estar poniendo acá. Pero si el usuario quiere la tabla del 6, del 7, del 8, del 9, entonces tenemos un problema. Ok. Lo voy a comentariar esto y vamos a utilizar justo como lo hicimos en la parte del for, en este. Esto mismo puedo pasar, vean. Pero vamos a ver que sí me va a funcionar. Vamos a ver. Tengo número. Acá en vez de I sería el contador. Y el resultado creo que es exactamente el mismo. ¿Sí?
Y ahora le vamos a pasar un parámetro acá de 6. Vamos a limpiar esta y lo vamos a ejecutar. Vamos a ver qué es lo que dice. Ah, acá. Esta parte tenemos acá el print del doble paréntesis. Porcentaje, el por. Y luego este ID de este. Ok. Acá, ok. Y lo hacemos. Vamos a verlo. Print dice que no me acepta el por eso igual que error within don't match. Ah, ok. Vamos a pasar este valor acá. Vamos a definir este para que sea dinámica como una variable número. Y esta variable número va a ser igual a... Lick, yo creo que ahí donde está contador, creo que se movió un espacio, no sé si eso, porque dice problema de indentación. Espérame, acá... no, hombre, espérame. Lo que pasa es que aquí cuando hice esta parte de la modificación ¿cómo se llama esta? Vamos a ver acá. Ok. Pero igual lo vamos a hacer para lo siguiente. Le vamos a poner acá vean, un input. Acá le vamos a poner lo mismo que el anterior. Solo lo voy a terminar para que sea como dinámico. Ingrese un número y en vez de que acá le estemos poniendo nosotros 5, 6, 7, 8, le vamos a poner acá número. Para que de esa manera el sistema le pida al usuario un número. Acá está, le vamos a poner 9 y acá me multiplicó el 9. Era lo mismo si nosotros acá teníamos esto y acá le poníamos 7. ¿Sí? ¿Ok? Si ustedes ven, hoy no va a pedir un número, sino que de un solo va a multiplicar o va a mostrar la tabla del 7. Entonces, esta es una función y esta es la forma de mandar a llamarla. Cuando decimos imprimir tabla, significa que la función, aquí está, que se llama imprimir tabla, ¿ok? Pero esta función tiene todo este bloque de código. Y como la mandamos a llamar, entonces básicamente ella ejecuta todo ese bloque de código. ¿Cuándo es importante? Imaginémonos que nosotros queremos calcular el IVA, queremos calcular la renta que se le descuenta a un empleado por su trabajo. Cuando es así, no podemos estar como haciendo las operaciones cada vez, porque son datos que ya están como que se comparten las mismas operaciones. Entonces, en vez de estar creando funciones a cada momento, las operaciones o los bloques de código a cada momento, pues nosotros vamos a crear una función y cuando la necesitemos la mandamos a llamar. Entonces acá, cuando le pasamos el parámetro de número y en vez del 7 le ponemos un número, la variable número, entonces en este momento lo que va a suceder es que el sistema, digámoslo así, se va a mostrar más dinámico y yo ahí
ya puedo tener cualquier tabla que nosotros, que el usuario digite. Ingreso. Por ejemplo, yo le pongo 10.1, vean. ¿Por qué? Porque no todos los valores que están definidos están como enteros. Entonces eso me va a dar un error. Pero ya sabemos, como estamos hablando de las tablas de multiplicar, aquí me dice, mira, este valor está fuera de esos datos, ¿ok? Entonces, la lógica, acá, ya ejecutando el ejercicio, tengo la del 8, y ahí está. Entonces, esto, acá recalcamos que esto es lo importante de las funciones. No sé si queda un poco claro ahí una función así bastante sencilla con esa parte. ¿Preguntas? Sí, Lick, esa parte claro. Ok, Sí, ¿estamos bien? Ok, veamos. Para recordar un poco, aquí creo que hay alguno. Esto, por ejemplo, tiene que ver con algo ¿cómo les dijera? Ya de ir poniendo un poco más en práctica eso. Voy a poner acá otro ejercicio. Le voy a poner, por ejemplo, cargar 5 valores. ¿Ok? Punto py. Entonces acá vamos a utilizar esto para representarlos así, para comentariarlos. Y aquí empezamos nuestro código. Ahora bien, dice que necesitamos un programa que permita introducir 5 valores por teclado y que posteriormente, veamos acá, esto está muy largo, y que posteriormente, pues, que se ha ingresado, muestre la suma de esos valores y su promedio, por así decirlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya, vaya, por ejemplo, si yo les empiezo a preguntar a ustedes, ok, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a utilizar una instrucción, digamos, for o do while, o while. ¿Cuál sería la más conveniente? Pregunto. ¿Cuál de las dos instrucciones repetitivas sería la más conveniente? ¿Hola? ¿Se una idea? podríamos un for, Considero Ajá. un for porque ya se sabe el límite de datos que vamos a cargar. Ok, entonces dicen un for porque ya sabemos de antemano cuántos valores vamos a cargar. ¿Están de acuerdo los demás? Hola. yo creería que sí, Lick. Vaya, tratemos de participar porque estamos en una clase donde hay 16, 17 personas conectadas. Ok, vamos a utilizar entonces una instrucción for, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Como nos piden una suma, ¿verdad? Entonces vamos a declarar una variable suma que va a ser igual a ¿cuánto? Digámoslo en este caso a 0 porque no sabemos nada. Entonces le ponemos un for y una variable x en un rango que podría ser de 5 valores, digámoslo así. El 0, entonces acá ponemos los 2 puntos y luego, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Imaginémonos que están en su parcial y que yo les pongo un ejercicio como ese y entonces ustedes tienen que empezar a pensar cómo lo van a hacer. Ajá. Se puede poner un
print y link solo para decirle que va a ingresar los 5. Por ejemplo, Ok, un print que le diga ingrese ¿qué? Ingrese 5 valores, ¿verdad? Vale. Pero ojo, ya estoy dentro del for. Significa que cada vez que pase por ahí se va a imprimir eso, ese mensaje. no, ese debería ir antes, para que solo se imprima, Ok, antes del for, para entonces que se imprima una vez. Sí, sería antes. imprime. Entonces aquí ponemos ingrese 5 valores enteros. Va. Ok. Si ya tenemos eso, ¿qué sería acá? Ahí sería de capturar los datos. Va, entonces vamos a capturar los datos. Número ingresado va a ser igual a ¿qué? A int. El input. Y acá que ponemos, ingrese un valor. Ingrese un valor entero. ¿Ok? Ese cada vez que pase en la condición se esté cumpliendo, ¿verdad? Que cuando se va a estar ejecutando. ¿Qué nos pide el programa? Sumarlos y mostrar su medio. Sumarlos. Ok. Si me dice que los tengo que sumar, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? ¿Qué es lo que haría ahí en ese momento el programa? Me voy a pasar acá al ejercicio de las tablas, al del for. Vean, cuando ya está, aquí no pide datos porque lo pidió arriba, pero aquí está la i pasando ya en este rango. ¿Y qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo acá? Un proceso. Multiplicando. Va, ok. Entonces, si ustedes dividen eso, se recuerdan del diagrama de general que siempre se enseña cuando es entrada, proceso y salida. ¿Sí? En los diagramas de flujo existe un inicio, están las operaciones y al final está una salida. O visto en el diagrama de la caja negra que es entrada, proceso y salida. ¿Qué hemos hecho hasta este momento? La entrada, la del proceso. Entrada. Ahora el proceso, ¿qué sería? ¿Cómo lo haríamos el proceso? La suma. Ah, ok. Ya tenemos arriba una variable que vale 0. Entonces ahora le vamos a decir que suma va a ser igual a ¿qué? Si se confunden pueden hacer esto. Va a ser a ella misma, ¿verdad? ¿Más qué? Sí. Más el Más número. X que tenemos. Más número. Más. Más num. Es. ¿Ok? ¿Así? ¿Estamos bien ahí? Ahora, ¿qué más nos pide el programa? El promedio. El promedio. Y entonces puedo crear una variable acá que se llame promedio. Y el promedio le decimos que va a ser igual a ¿qué? ¿Qué va a ser igual promedio? Suma dividida entre 5. Suma dividido entre 5. Pregunto, ¿está bien? Aquí le podemos poner acá, calcular el promedio. Acá en este sería realizar la acumulación de valores para obtener la suma total. ¿Ok? Ahora necesito imprimir.
Lick, ¿Sí? pero me parece que creo que el promedio debería de ir afuera porque es cuando ya tiene la suma total, no. No sé si No, estoy yo lo he confundido. dejado ahí, yo no sé los demás qué opinan. Yo pregunto. O sea, la forma de comprobarlo es, ustedes lo pueden dejar ahí, lo pueden probar, y si ven que no es correcto, entonces lo modifican. Esa es una forma. ¿Sí? O sea, tu lógica ya está correcta, la que tú decís. Pero el resto, si no pregunta, si no sabe, entonces toca probar y decir, va, entonces vamos a imprimir. Y vamos a imprimir entonces y ponemos acá, por ejemplo, que la suma es, y si lo quieren hacer a la antigua, ahí mandan a imprimir. Solo que eso, Lick, ya iría fuera de Word. ¿Cómo? Ah, Ya, esto sí va fuera, esto sí va fuera, va, ok. Aquí va. ¿Y el promedio cuánto es? Un print y le mandamos promedio. Ojo, acuérdense que también están las otras partes, notaciones, donde podemos trabajar con los strings, donde pusimos la F, donde pusimos llaves, todo eso. Voy a hacer así, a manera de que ustedes vean cómo funciona esto. Promedio es, y mandamos a imprimir acá el promedio. Print, promedio. Ok. Lo guardamos y lo ejecutamos. Ok. Ingrese un número, vamos a poner 5 más 6 más 7 más 8 más 9. ¿Sí? ¿Estamos bien? Es 35. 5, 11, 18, 25 más 9, 34, dice. 5, 11, no, perdón, son 18, 26 más 9, 35. Si lo pongo acá y lo vuelvo a ejecutar, veamos. 9, ups. Vamos a limpiar acá un poco y lo vamos a ejecutar. Y acá ponemos, por ejemplo, 9, 8, 8, 8 y 8. Dice que la suma es 41. 8 por 4, 32, más 9, 41. 41 dividido entre 5 dice que me da 8.2. Entonces, ¿estamos bien? Ok. Pero, considerando la lógica que está acá de esto, lo más correcto es que el promedio vaya fuera ya de este for, porque nosotros lo que necesitamos es que el promedio se calcule una sola vez. ¿Ok? Ahí, aunque es un proceso, es lo que está haciendo acá. Vean, lo que está haciendo acá. Si yo lo dejo acá, aparentemente no pasa nada, pero si yo acá mando a imprimir el promedio, lo que va a suceder es que se va a estar ejecutando cada vez ahí. Cada vez que yo ponga un número, él se va a ejecutar. Entonces ustedes van a ver 5. Vean, ahí va saliendo el promedio. Esto es el promedio. Esto que está acá. Aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. ¿Ok? Entonces, y al final lo pone.
Entonces, por eso es que aparentemente no se ve nada. No se ve nada aparentemente. Pero realmente, si yo lo pongo donde debería ser, que es ahí, aunque yo mande a imprimir acá el promedio, lo que va a pasar es que él solo se va a ejecutar cuando el for termine. Veamos. 9, 8, 8, 8, 9. Aquí está, vean. 8.4, que es la misma cantidad que tiene acá la variable promedio. ¿Sí se entiende esa parte, el por qué la importancia de entender dónde debe de ir este? Sí, Lick. Ok. Sí, Lick. Sí. Veamos. Ok. ¿Tenemos alguna duda? No, Lick, hasta ahorita no. Ok. Por el momento no, Lick. Ok. El resto de personas, Todo claro. Vale, todo bien. vean, los traigo a mención porque hay como 10 ejercicios de estos, de los cuales algunos los vamos a desarrollar en la clase del sábado, que ahora en la noche les mando la invitación. Y, por ejemplo, acá, si yo les digo que creen un programa, fíjense bien, que hay que crear un programa similar a este. Que desarrolle un programa que pueda saber, por ejemplo, la hora de entrada de los estudiantes de programación orientada a objetos que tuvimos este día. Entonces podría ser a las 4, las 5, las 5:30, 5:35. Entonces, vienen esas interrogantes. ¿Cómo hago esto? Por ejemplo, se ingresa un conjunto de n, ¿qué dice? Entendamos ese. Si no hay dudas, cualquiera de estos dos no tendríamos problemas en hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. Ok. Perfecto. Les menciono porque la próxima semana, el día lunes 14, tenemos parcial. Y lógicamente el parcial pues vienen algunos ejercicios, más que todo ejercicios, desde las estructuras condicionales hasta la parte del for. Entonces van a tener básicamente desde las 5 hasta las 6:40 para desarrollar el ejercicio acá. Es decir, que al finalizar acá la video clase, ustedes me entregan esa parte. Entonces, es necesario que tengan su computadora o que busquen una alternativa como va a ser para el parcial, porque es un examen, digamos, práctico. Si acaso hay O teoría, sea pero... que ese día ¿Perdón? va a haber clase, disculpa. Ese día va a haber clase. Que si va a haber clase. No, clase no, tenemos parcial. Ajá, sí, 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 por eso, pero usted dijo que al terminar la reunión le vamos a entregar algo. Sí, o sea, yo voy a plantear acá el parcial y usted me lo tiene que entregar antes de que yo finalice la sesión acá con ustedes, cuando yo le dé finalizar acá la sesión. En ese momento ya todos tuvieron que Ok, haberme ok. entregado el parcial. ¿Ok? Imagínense que están en el centro de cómputo y que en ese momento se apagan las luces y vamos a cerrar la puerta. Y ahí todos me tuvieron que haber entregado su parcial. A eso me refiero. ¿Ok? Bueno, hay que practicar los ejercicios que están ahí en el aula, porque si no practican,
cuando ya lleguemos a estas cuestiones así, pues muchas veces se nos olvidan las cosas o no hayamos cómo hacer. ¿Ok? Así que si no hay dudas, de mi parte, pues por así decirlo, no me queda más pues que darle las gracias. Esperen que les publique los materiales, esos ejercicios ahora, junto con algunos aspectos relacionados a las funciones, y pues practicar y desarrollar los ejercicios propuestos, porque más de alguno de esos, pues de lo que Una hemos visto. pregunta, Alex. Sí, Marielos. Sí, una pregunta. ¿Y el sábado habría clase o ya no estaría La programado la clase del sábado siempre va porque es una reposición del día miércoles de hace 8 días. Yo les voy a mandar la programación ahí en la invitación y igual podemos aprovecharla para hacer un repaso general o damos la clase que pertenecía ahí, que aprovechamos a profundizar en la parte de las funciones y de las clases que tenemos pendientes. ¿Ok? Sería bueno el repaso, Lick. ¿Perdón? Sería bueno el repaso. Bueno, y vamos a trabajar en eso porque ya ven que el tiempo se va así bien rápido y sí me interesa pues que en la clase ustedes participen, que digan, mire, yo no entiendo tal cosa, yo no entiendo lo otro, porque de esa manera se aprende más. Se aprende más a que nosotros nos quedemos como callados. ¿Ok? Pero sí, vamos a ver qué hacemos y que vaya en beneficio de ustedes, pues por supuesto, ¿verdad? Así que, bueno, sí, ok, si no hay más dudas, pues gracias por su asistencia, gracias por estar siempre atentos y nos vemos primero Dios el sábado. Así que bendiciones a todos. Buenas ¿Sí? noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches.